Hola, el Museo de la Civilización está en el sur del barrio del Fustat, primera capital árabe en la ciudad moderna hoy del Cairo. El diseño es por el arquitecto egipcio El Ghazali Kassiba, profesor de arquitectura en la Universidad de Bellas Artes en el Cairo. El museo está al lado de un jardín de 35 hectáreas y un lago de 26, que se llama Ein Sira, famoso en los viejos días de su agua sulfurosa que servía de cura y recuperación. El lago apareció después de un terremoto en el año 1926. El museo fue inaugurado parcialmente en 2017 y tiene 7 salas de exhibición, entre salas temporal y otras permanentes, pero ahora son 3 salas solo que son abiertas. El famo del museo fue en el 3 de abril 2021, cuando 22 momias reales de reyes y reinas fueron desplazadas en una gran ceremonia intitulada El Desfile Dorado Real, para descansar en paz en una de las 3 salas ya abiertas del museo. Con respecto a esas momias, no se puede filmar o guiar en esta sala. Las momias fueron descubiertas por una familia de Luxor que se llama Abdurrasul en un escondrijo en 1871, en la orilla oeste del Nilo en Luxor. El Servicio de las Antigüedades egipcio no ha tenido noticia del descubrimiento hasta 1881, 10 años después que fue descubierta por esta familia. El esqueleto del segundo más antiguo hombre encontrado en Egipto y que data desde 35.000 años antes de Cristo. A pesar que el más antiguo esqueleto humano descubierto en Egipto data desde 55.000 años antes de Cristo, pero la prueba de la existencia del hombre en Egipto se da a esos útiles de piedra que datan desde 2.300.000 años y están exhibidos en orden cronológico y suben hasta útiles como puntas de flechas, sierras, raspadores que datan desde 12.000 años antes de Cristo. La evolución del pensamiento humano era muy lento, que para utilizar una hacha necesitaba gran fuerza muscular del puño. Para la hacha se desarrolló y fabricar una manija a la hacha ha necesitado 1.800.000 años. Un refugio construido al lado del Nilo con ramas de árboles y cañas. La entrada es pequeña para no permitir a los animales salvajes de entrar. El arte de hacer potería fue conocido desde 6.000 años antes de Cristo. Al principio fue secado al sol, por era de textura rígida, pero después se aprendió que si lo ponen en hornos, la textura se vuelve polida, y luego se agregaron dibujos con crocodilos, avestruces, dibujos de barcos y redes de pesca y hipopótamos. Un cambio cultural muy importante ocurrió cuando el hombre aprendió la agricultura. Se cree que se ocurrió desde 16 años antes de Cristo, pero en un escala muy pequeño, pero con gran escala y la aparición de dueños de tierra y un sistema de irrigación avanzada debe ser alrededor de 6.000 años antes de Cristo. Esta estatua es a Penheri de la dinastía faraónica. Su trabajo era medir las propiedades agrícolas con las ropas. A sus rodillas se ve las ropas utilizadas para hacer este trabajo. Se ve en la escaparate el arado, la hacha, la hoz, un granero. La diosa Isis y su hijo, el bebé Horus, sentado sobre su madre.
La diosa Isis era la diosa de la maternidad. El culto de Isis se paró en la época del emperador romano Justiniano, 560 años después de Cristo. El horno para hacer el pan, el trigo. Los antiguos egipcios han conocido 40 tipos de pastelería. Símbolos como el Ankh, símbolo de la vida, el Jed, símbolo de la estabilidad, el Sceptre, símbolo de la royalidad. El ladrillo de barro fue introducida por construir casas desde 5000 años antes de Cristo. Aquí se ve un modelo de una casa construida con ladrillos de barro de 3 pisos. Los moldes de ladrillos se apilan en cursos giratorios para distribuir las cargas. La cola de Milano, la escuadra, la arquipendola. El arquitecto de la reina Hatshepsut-Senut, que fue también el tutor de su hija Neferu-Ra. La vaca era la diosa Hathor, diosa del amor. La cobra era Wadjet, la diosa del delta del Nilo. El buitre era Nechbet, el dios del valle del Nilo. El ibis era el dios de la escritura. Aquí se ve pensiles, los colores a base mineral utilizada por la pintura. La literatura se desarrolló muy bien en el Imperio Medio 2000 años antes de Cristo. Aquí sobre este rollo de papiro es la historia de Sinué, un comandante en el ejército del faraón Amenemhat I, que escapó del país cuando este faraón fue asesinado porque ha tenido miedo, y se tardó fuera de Egipto 30 años hasta que tuve el permiso de volverse al país del nuevo faraón Senusert I. La historia se volvía muy popular, que la enseñó en las escuelas hasta una época tarde de la historia egipcia. La reina Hetepheres es la madre de Khufu, el faraón que construyó la famosa Grande Pirámide de Giza. La reina fue enterrada en una pequeña pirámide junto a Khufu en Giza. Nadie fue descubierta en su pirámide, pero en 1925 se encontró en un escondrijo el tesoro de la reina, su mueble, su sarcófago. Esta silla fue descubierta en este escondrijo. Deir el-Medina fue el pueblo que surgió en la era de la 18 dinastía y dedicado a la residencia de artistas y artesanos encargados de excavar y decorar tumbas reales en el Valle de los Reyes. El artista Senedjem, hijo de Ka-Behnet y Tahinum, vivió en Deir el-Medina, donde heredó de su padre el oficio de construir y decorar tumbas reales. La tumba de Senedjem fue descubierta en 1886 intacta y con todo su mobiliario funerario, que fue vendido a varios museos del mundo. Los más importantes eran en New York y Berlín. Descubrieron 20 momias en su tumba de miembros de su familia. Senedjem preparó a una tumba para él y su esposa detrás de su casa en el pueblo y fue enterrado allí después de su muerte. Murió en el 10º año del reinado de Ramsés II. El ataúd interno de Senedjem, el jefe de los trabajadores, tiene una forma humana. Lo representa vistiendo una falda larga de lino blanco. El ataúd está decorado con escenas y escritos religiosos y alimentado de la diosa árbol. Aquí se ve a Senedjem y su esposa Inferti jugando un juego que se llama el Senet.
Creador de semilla en la mujer, tú que haces fluido al hombre, que sostienes al hijo en el vientre de su madre, que lo calma con lo que calma su llanto. Tú amamantas incluso en el útero cuando desciende del vientre para respirar. El día en que nace abres completamente su boca, tú suples sus necesidades. Cuando el polito en el huevo habla dentro de la cáscara, tú le das alimento dentro de él para mantenerlo. Cuando hayas hecho de él su complemento dentro del huevo, para romperlo sala del huevo, para hablar en su tiempo completo, caminar sobre sus piernas. Esos son himnos del faraón Aknatón, padre de Tutankamón, esposo de Nefertiti, que se volvió monoteísta. La forma parecida a un cruz se llama el Ankh, fue el símbolo de la vida, también la agua, porque la vida y la agua son igual. La esfinge es un nombre griego dado por los viajadores griegos, pero los egipcios han llamado esas formas de estatuas Sheshesang, que significa el guardia en vivo. Aquí es el faraón Amenemhat III. La estatua data desde 2000 años antes de Cristo. Aquí tenemos capillas de dioses protegido detrás para sacerdotes. El sacerdote aquí está simbolizando la gran protección y por este son representados en más grande tamaño de la capilla y del dios. Herramientas de belleza y espejos. Los egipcios han conocido 3 tipos de instrumentos de música: instrumento de viento, como la flauta, la trompeta de latón, la clarinete; el grupo de percusión, como la pandereta, tambor doble, badajos de madera, las sonajas, el sistro; y el grupo de cuerdas, como la arpa corta y la arpa larga con 20 cuerdas, y las liras. La medicina era muy avanzada durante el Antiguo Egipto. Este es un prótesis del siglo X a.C. de Ta-Bakhet-Emmut, hija de un sacerdote. Su dedo fue amputada durante su vida porque se ve la cicatrización desde la incisión de su pie. Ta-Bakhet no podía caminar correctamente después de la operación. Por esto fue diseñado este prótesis de forma de dedo hecha de 3 partes de madera atado con hilos de cuero. El prótesis que fue diseñado ha permitido a Ta-Bakhet de caminar correctamente. El dios Imhotep significa el que viene en paz. Fue el primer ingeniero que utilizó la piedra en la construcción en lugar de ladrillos de barro, desde 27 siglos antes de Cristo. Su fama era también en la medicina. Se convirtió a un dios por la medicina después que murió. Su culto sigue hasta 3 siglos después de Cristo. Los griegos lo asimiló con Asclepios, el dios de medicina en la mitología griega. Las costumbres egipcias hicieron que las mujeres embarazadas se sentaran en taburetes para facilitar el parto. Herramientas quirúrgicas. La evidencia de la superioridad quirúrgica de los antiguos egipcios desde la antigüedad es que los investigadores encontraron un clavo de hierro de 23 centímetros de largo en la articulación de la rodilla de una momia egipcia, lo que indica que el paciente se había sometido a una cirugía
articular. Los investigadores documentaron esta cirugía utilizando una lente fotográfica que se insertó a través de un orificio en los huesos de la rodilla de la momia, dejando a los investigadores asombrados por el hecho de que se realizó una cirugía tan avanzada hace más de 3000 años y se confirmó que trataba de un egipcio que vivió durante el periodo entre 1600 años a 1100 años antes de Cristo. También conocían la trepanación, que consiste en abrir un pequeño orificio en el cráneo con el objetivo de tratar el cerebro de algunas enfermedades. También encontraron en una otra momia que data desde 2600 años antes de Cristo 2 orificios en la mandíbula inferior cerca de la raíz del primer molar para tratar el sangrado resultante de la dentición cirugía. El clepsidra o el reloj de agua. El primer reloj de agua se inventó durante el reinado de Amenhotep I, gracias a un hombre llamado Amenemhat. Este clepsidra es del reinado de Amenhotep III, 15 siglos antes de Cristo. Están grabadas 12 líneas verticales con 11 falsos agujeros. Una es una verdadera abajo por el sale despacio de la agua. Las distancias varían entre falsos agujeros para adaptarse a las 12 horas de la noche. Para saber la hora es necesario monitorear el nivel de la agua dentro del clepsidra. El clepsidra es decorada con símbolos de planetas y cuerpos celestes, con una lista de espíritus protectores para cada 10 días de la semana, también estrellas polares en forma de deidades y animales. El reloj está hecha de alabastro. La posición de la esposa divina es una de las posiciones desarrolladas recientemente a finales de la era faraónica. Y fue tan importante que se puede decir que esta posición es la siguiente después del rey en relación con la forma del templo de Amón, el templo oficial de Egipto, dios del Estado. Esta consideración no se debe a que los ocupantes de este cargo en sus inicios fueron reinas, sino a que la esposa divina, la igual que el rey, representaba un estrecho vínculo entre la religión y el Estado. La esposa divina estaba íntimamente ligada al templo y tenía un lugar especial para él. A este oficio se asociaban títulos como la esposa del Dios, la mano del Dios, la adoradora del Dios, que se unía con el Dios. Estos títulos no aparecieron una sola vez, sino que tuvieron un desarrollo histórico y con el paso del tiempo se prohibió a la esposa divina de casarse. En un principio el título se traspasaba e incluso se heredaba y luego pasó a ser por adopción. Una de las tareas de la esposa divina era supervisar las ceremonias del templo, cantar, presentar flores al Dios, y tenía un delegado algunas veces para reemplazarla, para realizar rituales religiosos. La esposa divina poseía una casa por dinero, campos de cultivo, ovejas y naves para transportar cosechas y un número de empleados para servirla, y estaba haciendo obras de caridad y alimentando a los hambrientos, y tenía un dominio real en Tebas. Alejandro Magno nació en Macedonia en el año 356 a.C. y amó Egipto desde su infancia, cuando estudiaba su historia con su tutor, el filósofo Aristóteles. Cuando entró en Egipto en el año 332 a.C. y lo liberó de la ocupación persa,
Los egipcios lo amaron y celebraron su coronación en Memphis. Alejandro respetó a los egipcios y se acercó a sus dioses, y los sacerdotes le dieron el título hijo del dios Amón. Entonces Egipto se convirtió en parte de la civilización helenística. Cuando murió Alejandro, Egipto pasó bajo el gobierno de Ptolomeo I, uno de los líderes más destacados de Alejandro, y educado también bajo del mismo filósofo Aristóteles. Ptolomeo declaró Egipto un reino ptolemaico independiente desde el 305 a.C. Subió al reinado 12 reyes que se llaman todos Ptolomeo, hasta la hija de Ptolomeo XII, la famosa Cleopatra, que fue derrotada por los romanos. Su suicidio marca el fin de la época ptolemaica y la entrada de los romanos en el año 30 a.C. en Egipto. Este periodo ptolemaico fue testigo de muchos cambios culturales importantes, incluida la construcción de Alejandría para convertirse en la capital de Egipto, que pronto se convirtió en un importante centro de ciencia, artes, literatura del Mediterráneo. A través de su biblioteca y museo también floreció la arquitectura, como la construcción del Faro de Alejandría, una de las maravillas del mundo antiguo. Templos como Philae, Edfu, Dendara. Floreció también la agricultura y se conocieron medios modernos de riego como arroyos y grifos. Un arte nuevo nació que fue mezcla entre el Egipto y el griego. Egipto, como el resto de los países, estuvo sujeto al sistema de truque hasta que apareció el dinero. El más antiguo moneda fue descubierta en 650 a.C. en Lidia, una región histórica situada en el oeste de la península de Anatolia, en lo que hoy son las provincias turcas de Esmirna y Manisa. Alejandro Magno fue el primero en imprimir su imagen en monedas, y lo hace que se fue en las compras diarias y no solo en el comercio. Esos papiros son diversos recibos y transacciones comerciales que datan de la época de Ptolomeo II, 250 a.C. El sarcófago de Nejem-An, que fue el sacerdote del dios Hershef en la ciudad de Ahnas durante la época ptolemaica. El sarcófago tiene una lámina de oro decorada con escenas religiosas del libro de los muertos. Los ojos son incrustados. El ataúd ha sido recuperado del Museo Metropolitan de Estados Unidos. El dios Nilos era el símbolo griego del Nilo. Su estatua lo representan en una forma de hombre apoyado sobre un hipopótamo y un arroyo de que brota la agua, rodeada de niños que simbolizan el alto del nivel de inundación. Con la derrota de Cleopatra en 30 a.C., se terminó la época ptolemaica y empezó la colonización romana. La época romana es dividida en dos épocas: la época del Imperio unificado y después la época bizantina, que empezó en 330 hasta 641 después de Cristo y la llegada de los árabes. Alejandría siguió siendo la capital de Egipto durante la época romana y fue famosa por sus teatros, gimnasios, baños públicos, el arte del dibujo. El arte del retrato experimentó un progreso notable. Floreció la agricultura, que convirtió a Egipto en la canasta de alimentos para los países de la cuenca mediterránea. Este tesoro fue escondida dentro de una vasija de cerámica en las paredes de una fortaleza romana, en el oasis de Carca. El tesoro incluye una corona decorada con la figura del dios Serapis, pulseras, collares, 187 barras de oro macizo,
El tesoro fue descubierto en 1989 y data del siglo II después de Cristo. El cristianismo empezó durante el reinado de Augusto. La Sagrada Familia se refugió en Egipto cuando Herodes había intentado buscar al niño para matarlo. Luego, durante el reinado del emperador Nerón, San Marcos fundó en Alejandría el cristianismo. Por la iglesia egipcia lo considera como el primer patriarca de la iglesia egipcia, con sede en Alejandría. Los primeros cristianos sufrieron la persecución romana. Esta persecución duró desde el primer siglo después de Cristo hasta el siglo IV, cuando el decreto del emperador Constantino, nombrado en la historia como Edicto de Milán en el año 313, puso fin a la etapa de persecuciones y su conversión al cristianismo constituyó un importante punto de inflexión en la historia. En 393, el emperador Teodosio el Grande o Teodosio I aprobó una ley integral que prohibió cualquier costumbre religiosa no es cristiana. En el siglo V se produjo el gran cisma entre las iglesias oriental y occidental debido al concilio de Calcedonia 451, que las iglesias orientales, bajo el liderazgo de la iglesia de Alejandría, se conocieron como las iglesias ortodoxas, y las iglesias del occidente, bajo el liderazgo de la iglesia de Roma, se llamaron las iglesias católicas. La iglesia egipcia se llama copta ortodoxa. El arte copto surgió como un arte puramente popular. Este arte tendía a representar dibujos de humanos y criaturas vivientes. La redondez de los ojos y las cejas que dibujó con líneas gruesas y oscuras. Así motivos vegetales geométricos en los materiales disponibles para él de piedra, cerámica, madera o un marfil y huesos o ejecutados en metal como oro, plata o cobre. El artista egipcio destacó en el arte de los iconos, utilizando madera cubierta de yeso o lino, donde representó eventos de la Biblia u cuadros de santos. Los egipcios fueron únicos en el tejido llamado el kobati, que se distingue por sus colores contrastantes y ricas decoraciones. Los árabes musulmanes derrotaron a la guarnición bizantina en Egipto en el año 641 después de Cristo. Egipto se convirtió en un estado islámico que sigue a la sede del califato en Medina. Se suceden las monarquías musulmanas, los omeyas, pasando por los abbasíes, los tulunis, los irshides, los fatimidos, los ayubes, los mamelucos, luego la conquista otomana hasta la última monarquía, la dinastía de Muhammad Ali, que con el golpe de estado de Nasser contra el último rey Farouk en 1952, que marca la fin de la monarquía y el principio del Estado repúblico. Casi se prohibió el arte de representar humanos o animales en la civilización musulmana, pero florecieron las artesanías y las industrias como el tejido, la alfarería, la porcelana, especialmente las linternas. El artista musulmán trabajó con muy gran artesanía en la industria del metal, engrapado y esculpido. Así, la carpintería y la carpintera realizaron las mashrabillas como elemento arquitectónico y estético, para representar uno de los medios más importantes de iluminación natural y permitir el paso de la luz solar al interior del edificio para brindar un elemento de iluminación y ventilación del lugar y permitir que las mujeres vean el exterior sin ser visto desde fuera del edificio. La civilización islámica floreció en ciencias como la medicina, la astronomía, la química, la arquitectura,
la naturaleza, las ciencias modernas y sus traducciones, la escritura árabe también se desarrolló y fue un elemento esencial en la decoración de paredes de mezquitas. Muhammad Ali Pasha es considerado el fundador del Egipto moderno. Gobernó desde 1805 hasta 1848. Fundó la monarquía. 10 miembros de su familia subieron al trono después de su muerte. Ahmad Fuad II, hijo del rey Farouk, tenía 6 meses cuando su padre Farouk fue exilado y Ahmad Fuad II fue declarado como rey de Egipto y Sudán, bajo de un consejo de regencia en julio 1952. Por lo tanto, Ahmad Fuad II nunca fue coronado formalmente y en junio 1953 el Consejo del Comando Revolucionario despegó a Ahmad Fuad II y declaró Egipto un Estado repúblico. Muhammad Ali pudo hacer avanzar a Egipto militar, educativa, industrial, agrícola, comercialmente, lo que convirtió a Egipto en un país poderoso y moderno en su periodo. Utilizó a expertos europeos en sus proyectos económicos y científicos. Construyó esta presa a la entrada del delta del Nilo que se llama la Presa de la Caridad. Es una de las mayores obras de riego y la piedra angular del sistema de riego del delta. Su longitud es 8.4 millas y su área de agua es 100.000 millas cuadradas. Se tardó 20 años para construir la presa, lo que ha permitido el suministro de agua de riego durante la mayor parte del año. Talat Harb fue un economista y pensador. Es el fundador de Banco Misr y su grupo de empresas trabajó para liberar la economía egipcia de la dependencia extranjera. Contribuyó al establecimiento de muchas empresas gigantes como Misr Shipping and Weaving, Egypt Air, Misr Insurance, Misr Mines y Quarries, Misr para la industria y refinación del petróleo, Misr para el turismo, Studio Misr y otras. El Mahmal es la procesión de camellos que salía de Egipto todos los años llevando la cubierta de la Kaaba y este cargador siguió saliendo desde el medieval hasta 1960. Después del peregrinaje, el portador devuelve con la vieja cubierta del Kaaba después de reemplazarla con una nueva. Este es la última cubierta de la Kaaba y que había salido de Egipto en 1960, durante la época del presidente Nasser. Los beduinos están presentes en el Sinai, en el oasis, pero no hay una estática precisa o exacta de su número. Los beduinos viven principalmente del pastoreo. La fabricación de alfombras beduinas es una de las artesanías más importantes heredadas por las mujeres. También palma productos de bolsos, muebles y complementos y artefactos de plata. Este fue nuestro recorrido hoy en el Museo de la Civilización Egipcia. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal para recibir nuevas películas. Hasta luego.